Ahí. Y bueno, pues vamos a ir empezando. No sé qué os parece. Sí, Según vaya entrando la persona, pues yo le voy dando entrada y ya está. Bueno, como todas las semanas, hay una que está o uno que está preparando y presentando su recorrido por la Tierra. Esa semana quedaba vacía y buah, pues entonces he ocupado el lugar. ah, Tere. Sí, estaba ahí un poco de comodín y ya lo he cogido. Y desde aquí veo, me estoy dando cuenta el punto de valentía que han tenido todas las que han pasado y todos los que han pasado por aquí. Porque plantearte cómo explicar tu recorrido por la Tierra desde los primeros momentos que recuerdas, pues la verdad es que es un poco complicado. Yo esta semana tampoco la he tenido muy bonita y entonces ha sido quizá el saber que venía y que me iba a No. poner aquí y entonces he empezado a hacer todo el recorrido. Entonces he llegado a la conclusión de que mi vida realmente ha estado como hasta hace 4 días con un ombligo que traía yo creo que bajé con él directamente, o que se me quedó cuando bajé. No lo tengo muy claro eso, porque sé que vine de otro lado, de abandono. Entonces cogí una línea familiar donde iba a estar ese abandono. Eh, yo fui la segunda de 3 hermanas. Según nací, mi madre ya me mandó con la matrona porque no quería verme, primero porque era gorda, era fea y además era niña. O sea, creo que traje todos los ingredientes. Entonces les dijo que se la llevaran, que ella sabía que tenía que parir un niño, porque mi padre quería niño por encima de todo, y que ya había nacido otra niña y que se la llevaran, porque en ese momento primero me parió a mí y ya estaba pensando en el siguiente parto. Cuando ya me habían arreglado, me habían lavado, bueno, todo ese tipo de cosas que hacen, la matrona fue para ver qué me ponían en la pulsera, qué nombre me iban a poner. No había nombre, había nombre de chico. Entonces le dijo la matrona, bueno, mañana es Santa Teresa, le podemos poner Teresa si le parece, pónganle lo que quiera, le dijo mi madre. Total, que me pusieron Teresa. Esto lo estoy contando por lo que han contado repetidas veces en mi casa como una gracia. Ahora me doy cuenta que en el fondo a un niño eso le está llegando desde el principio. A mí la verdad es que me di cuenta hace 3 días. Eh, Llegó una tía y preguntó, bueno, otra niña tal, ¿qué nombre le vais a poner? No sé, la matrona le ha puesto Teresa. Bueno, no, hombre, pues antes de que le pongan Teresa, ponerle Josefina, que es mi nombre. Y dijo mi madre, bueno, pues ponerle Teresa Josefina. Mi madre es que le daba lo mismo absolutamente. O sea, no se iba a complicar en ese momento absolutamente por nada. Era una temática dentro de su vida. Pero es que llegó la tercera y quería que me pusieran Ana, con lo cual me llamó María Teresa Josefina Ana. O sea, al final tengo, nací sin nombre y me pusieron el alfabeto completo. Eh, Porque si llega a llegar la cuarta, me colocan otro. Bueno, el caso es que ya voy cargando con los 3 nombres, que ya es un principio de cargo, porque claro, llevas el que te ha puesto la matrona, que vete tú a saber qué indica. Luego una tía y otra tía. Creo que los nombres son importantes para una persona. Me pondré a investigar a partir de haberlo visto el otro día. Bueno, mi familia era rara, rara en el sentido de que era una pareja donde mi padre era medio gitano, mi madre era de la alta hija de jueces y notarios, con lo cual había una diferencia abismal entre ellos. Y eso también nos llegó a nosotros, porque mi madre era muy exquisita y mi padre era muy bravo. Había aprendido para poder estar con mi madre, había ido a clases de urbanidad y a aprender cómo se vestía, cómo había que hacer las fiestas,
cómo comportarse, cómo poner la mesa, lo había aprendido perfecto y lo exigía tal cual. Entonces, mi madre entre que lo tenía y mi padre que lo exigía, a nosotras tres nos baldaron, porque nos exigían absolutamente aprender todo y comportarnos con cualquier regla que cada uno de los dos se sabía. Era una casa que siempre había fiestas y había un montón de gente que venía, cantaban, mi padre hacía poesía, mi madre era una gran bailadora de cualquier cosa que le pusieras, tenía mucha sociedad encima, digamos. ¿Cuál era el punto nuestro de las tres hijas? Que como mi madre no tocaba un trapo, porque eso no le correspondía, ella no limpiaba, ella hacía la compra y cocinaba, pero el resto se podía caer, con lo cual en mi casa tenía que haber muchachas para que nos atendieran y para que pudieran atender la casa. Con lo cual, nosotros Ahí nos está criamos con la nanis foto o con pequeña. llamarlo como queráis. Yo recuerdo como si fuera mi madre a una Carmen a la que adoré, me debió coger muy pequeñita, y yo me acuerdo que ella murió y ya era yo grande y yo me iba a comer con ella en cambio de irme a mi casa a comer cuando salía del instituto. O sea que para mí era más que mi madre. Y bueno, ahí me crié. Mi padre se fue, pues estaba yo estudiando, no sé, se peleaban continuamente. Bueno, era una casa desestructurada, digamos. Dentro de que no faltaba de nada, había una desestructuración. Yo en ningún momento me sentí eh, como acoplada a esa casa, a esa familia. Siempre pensé que había sido adoptada, lo decía 80 veces. Yo he tenido que ser adoptada porque aquí en realidad no me quieren, o sea, no me siento que haya un cariño, no me queréis, entonces seguro que soy adoptada. Y mi madre se enfadaba muchísimo. ¿Por qué dices eso? Pues no, pues sí, he tenido que ser adoptada. Y con ese punto caminé. Me fui de mi casa con Ahí en 17 la cocina. años. Eh, Mi padre, bueno, ya antes mi padre me había metido interna 2 veces, pero las 2 veces me escapé. A los 17 me volví a marchar, me volví a encontrar mi padre, me volví a meter interna en un colegio de élite para que aprendiera secretariado bilingüe. Y bueno, a mí me importaba el secretariado bilingüe, pues absolutamente nada. Y como nunca pensé que realmente esa familia me pertenecía, pues era como que no sentía que yo les tenía que deber nada, ni estudiar, ni hacer lo que quería hacer, tendría que ser porque yo quisiera hacerlo. El caso es que en una de esas que me fui del internado para ir a mi casa, porque ya las monjas esas me tenían a mí hasta arriba, em, entré en mi casa y me vi a mi padre con la mano levantada como si fuera a pegar a mi madre. No es que fuera, iba a pegar a mi madre. Y entonces, bueno, había en la entrada un quinqué, no sé si sabéis lo que es, donde se enciende la luz. Lo arranqué del enchufe, me puse en medio de los dos y si mi padre no se da la vuelta, debía tener una cara de te mato, y mi padre se dio la vuelta, creo que le hubiera dado tal trastarazo que le podía haber hecho cualquier cosa. Eso me supuso muchos meses de, de admitir que era capaz de matar, que ante un hecho que a mí me pudiera venir como ver a mi madre debajo de un tortazo, era un hecho fuerte para mí, o sea, tengo el punto de arranque de poder matar. A mí me supuso muchos años de saber ese punto, hasta que dije, no sucedió porque no tenía que suceder. Ahora tienes que controlar ese arranque, porque ese arranque no te puede llevar a ningún sitio positivo. Todo esto, todo este principio, a mí me llevó a empezar a enfermar, porque como no le estaba dando ninguna visión, aunque yo sabía
y me llegaban muchas visiones y veía muchas cosas, no era capaz de entender qué estaba pasando ni qué es lo que venía, y era una pura lucha. Es como si yo me moviera en una dimensión que no entendía, que no quería estar y que tampoco me importaba mucho. Realmente a mí la vida me importaba poco en esos momentos. Bueno, me enfermé y yo tuve una hepatitis o el hígado. Mi madre dice que cogí un hígado grande. No tengo ni idea en ese momento qué era. A partir de ahí me fui a hacer lo que quería, que era enfermería. Y ahí sí que realmente pasé unos años muy buenos, porque estaba haciendo lo que me gustaba, lo que quería. Aprendí muchísimo de, de afectos, se me movió mucha ternura que no la había tenido, eh, como mucha compasión. eh, Me puse a hacer primero con cardiología, pero después me fui a neonatos, que los niños siempre me han entusiasmado. Entonces, los niños de incubadora, los chiquitines, chiquitines, ahí es que me sacaron lo más bonito y lo más grande que yo podía tener y podía dar. En ese tiempo fue cuando yo tuve a mi hija, Ana, después de 2 abortos naturales, porque lo único que deseaba era yo tener un hijo por encima de todo. Y ahí tuve, cuando yo me quedé embarazada de Ana, me salí del hospital, me fui a una comuna, Alpujarras, para que nadie me tocara, para que ningún médico me viera, para que nadie tuviera nada que hacer con ese embarazo y que yo sola pudiera llevarlo a término. Sabía que si yo me ponía en comunicación con mi bebé no se iba a ir. Y si se iba a ir, me lo iba a decir y yo lo iba a entender, pero por tercera vez un aborto que yo no esperaba, no quería volver a sentirlo. Y Ana nació. La comunicación fue grande ahí. Ana nació cuando estuve de 7 meses, ya me volví a casa. Mi padre entonces ya estaba muy enfermo y bueno, me pagó hospital porque yo había dejado de trabajar, estaba como una hippie por la calle con toda mi barriga y, y tuve a Ana ahí grande, bonita. mm, fue mi mayor regalo en ese momento. Y realmente me salvó. Y digo me salvó, mi hija me ha salvado a mí 2 veces. Me salvó porque yo en ese momento estaba en Altea, era una hippie, me marché a Alpujarras para no tener contacto con nada más que la naturaleza. Cuando la tuve, volví a Altea y el punto era que yo estaba metida absolutamente en todo. Habíamos cogido toda la comuna un bar y en ese momento para mí era salir por la noche o tomarme un tripi o tomar coca o tomar la María continuamente. Es decir, no había límite. Y, y hubiera acabado como acabaron muchísimos amigos míos en ese momento, muriendo de sida y eh, con la cabeza destrozada. Ana me salvó porque cuando yo me quedé embarazada lo dejé todo y me fui al Pujarras y automáticamente corté todo de seco y ya no volví. Quiere decir, el embarazo me libró de todo en lo que yo me había metido. Cuando ya Ana nació, yo me puse a trabajar con los chiquitines, con los neonatos, y bueno, y crié a mi hija sola hasta, yo creo que todo el tiempo, porque yo cogí mi casa con Ana pequeñita, porque allí mandaban todos, mi madre, mi otra hermana, la que estaba casada, o sea, Ana era la niña de todos, y para que no fuera la niña de todos, me fui a Las Palmas, me fui al Pino a trabajar, al Hospital del Pino,
me llevé a mi niña y allí la crié realmente. Y volví a caer enferma por lo mismo, por el mismo sentimiento. Yo estaba criando a mi hija, pero tenía el mismo sentimiento de abandono de una familia que se suponía que era mi familia, pero que no correspondía con el apoyo que yo pensé que tenía que tener. Y entonces ahí me cogí un Guillain-Barré, me quedé en silla de ruedas, estuve un año en una silla de ruedas, volvió a tirar para adelante mi ser porque tenía una niña muy chiquitita y a mí me estaban cuidando, pero yo era incapaz de decirles, puesto que me cuidaban, córtale las uñas o ten cuidado al peinarla. Bueno, las cosas que una madre hace con su hija y que cuando se la tienen que hacer los demás, si además te están cuidando, pues estás callada. Entonces decidí que no me podía quedar en una silla de ruedas y que no podía quedarme así porque mi hija era muy pequeña. Así que empecé a inyectarme venenos, todo lo que pillaba, en pequeñas dosis para hacer que mi sistema inmunitario empezara a funcionar y empezó a funcionar. Lo breé tanto que dijo, funcionó, esta me mata, y funcionó. Y terminó de echarme una mano, porque si no, a lo mejor no hubiera tirado para adelante, una doctora que era tibetana, que era la doctora que cuando venía el Dalai Lama lo seguía y lo cuidaba. Y ella me dijo que no era una enfermedad, que era una tristeza de alma, que no tenía nada, que lo que tenía era una tristeza de alma porque estaba desconectada y que lo único que había en mi alma era volver a bajar, subir para volver a bajar, porque no estaba entendiendo qué hacía aquí. Me trató con unos tés, unas bolitas metidas en seda, que las teníamos que preparar en unas lunas en la oscuridad y me las daban en oscuridad. Me bajaba la temperatura a 30 grados, me invernaba durante 24 horas. A las 24 horas yo despertaba así, media media. Mi madre tenía preparada una sopa asquerosa, me la bebía y volvía a dormir otras 24 horas. Al mes estaba caminando y empecé a recuperar. Ahí me quedé yo con el punto de mi tristeza de alma. Empecé a averiguar qué me producía esa tristeza. Y ahí empecé a conectar con los sueños, ahí empecé a conectar con las enfermedades de los demás. Ahí empezó, es como que me desbloqueó o me desbloqueé o me ayudaron a desbloquearme. Bueno, no sé qué verbo y cómo ponerlo realmente. Ahora, desde este momento, en aquel momento siempre le he agradecido lo que hizo. Y ahí dejé de trabajar en el hospital durante mucho tiempo, primero porque estaba en silla de ruedas y segundo porque necesitaba colocarme, porque me había quedado con una cierta locura, en el sentido de que lo único que me importaba en esta vida era mi hija y averiguar qué pasaba con mi alma. Y nadie me explicaba qué pasaba con mi alma. Cuando yo volví a esta doctora a explicarle lo que me estaba pasando y que necesitaba conectar con mi alma y que me dijera cómo, puesto que ella me la había despertado, me había conectado, pero me había dejado a pura averiguación, me mandó con un homeópata en Alcalá de Henares que me conectó tanto que yo empecé a tener todas las visiones del mundo y a darle sentido perfecto. Pero era muy doloroso porque si iba en el metro yo sabía a quién le dolía el riñón, a quién le dolía el estómago, quién tenía tal, y eso no lo podía ir diciendo por la calle porque era algo que no tenía ningún sentido que yo lo fuera contando. Con lo cual
me volví a pedir que me echaran un capote y que me taponaran un poco. En todo ese intervalo, el padre de Ana, bueno, mi hija empezó a matar a su padre, porque su padre iba y venía, y entonces me separé de la única persona que he amado toda mi vida. Entonces, estaba hecha no unos zorros, estaba hecha, o sea, pasé parte, muchos años, casi sin hablar. Me iba a trabajar, estaba en mi casa, hablaba con mi hija, pero no quería ver a nadie, no hablaba con nadie, no quería ver a mi familia, no tenía amigos. Es decir, no, era una desconexión absoluta con la vida, excepto con mi pequeña. Hasta que realmente me di cuenta, y no sé por qué realmente, ahora mismo no sé muy bien por qué, que el morirme no era una cosa que yo iba a provocar, sino que el día que me tocara me iba a llegar. Algo debió pasar en el hospital, no consigo unirlo. Algo debió pasarme en el hospital, alguna conversación, alguien que sé que durmió en una anestesia, que he tenido varios, y luego despertaron cuando se les había dado por muertos, y me di cuenta que la muerte no es algo que venga, sino es algo que te llega, porque es el momento, ya has terminado, que me empezó a tranquilizar, no porque me quisiera morir, sino porque realmente me di cuenta de que la única manera de poder llegar al final era viviendo. Si no, no iba a conseguir el final. El final, la única manera es cuando la experiencia que hacía aquí en la vida, aquí, no era esconderme, era salir valiente a la vida. Y entonces ahí tomé la determinación de empezar a vivir, de salir, de empezar a ser quien era, lo que decía, me daba igual, y empecé a ser feliz. Ahí fue cuando empecé a averiguar y me acariciaba el viento, empecé a averiguar qué era lo que había en la tierra, porque hasta ese momento no prestaba mucha atención, no me llamaba mucho la atención a mí estar aquí en la tierra. No entendía por qué había decidido en un momento determinado elegir esa familia y bajar a esta tierra que no sabía muy bien qué tenía que hacer. Bueno, ahí empecé. Y fue muy curioso porque resulta que tenía un montón de gente que estaba esperando que saliera, compañeros de trabajo que estaban como respetando lo que estaba pasando. Bueno, mi familia no fue lo más cercano, pero bueno, hubo algún movimiento y sobre todo, pues yo creo que fui yo. Y en el momento que eso ocurrió, empecé a sanarme realmente. Dejé el hospital, conseguí que me dieran la pensión y a partir de ahí empecé a leer, a partir de ahí empecé a escucharme, empecé a meditar, empecé como a querer saber quién era esa Teresa Josefina Ana, que en un momento determinado había nacido y que ella misma no había nacido todavía. Y bueno, fue un recorrido, la verdad es que bastante suave, bastante tranquilo. Eh, Ayudé en muchas cosas, creé la asociación, empecé a ver que el mundo era muy grande, había muchas razas, había muchas maneras de pensar, de sentir, muy poca escucha
y que vivíamos normalmente más cargando lo que nos duele que lo que nos llega a la alegría, a la vida, al dolor relativo. Porque yo me he pasado como 50 años metida en un sinsentido y a partir de ahí, ahora tengo 74, llevo 24, la mitad de esos 50, dándome cuenta que los 50 primeros fueron una experiencia que ahora tengo que recordar y que ahora estoy desbloqueando hilos que se quedaron colgados en aquel momento, que no van a importar, porque en este momento sé o creo saber que el mundo lo creamos nosotros y que realmente cada uno tenemos nuestra propia matriz, que cada uno tenemos que introducirnos en nuestra propia matriz y que cuando conseguimos entrar ahí y amar eso y ese todo que somos, es la experiencia. Y en ese momento ya no hay más dolor. O el dolor dura muy poquito. Entonces, digamos que mi recorrido ha sido un poco salvaje. Aprendí a montar a caballo de una manera salvaje, me enseñaron a nadar de una manera salvaje, me trajeron a la vida de un poco una manera salvaje, me peleaba con mi padre los domingos en la cama de manera salvaje, eh, no sé, fui la única mujer creo que ha saltado a las ventas rejoneando toros, bueno, vaquilla, porque no fue toro, eh, como si fuera un hombre. He hecho muchas cosas que realmente ha sido en plan salvaje. He disfrutado de ellas. No, me he sentido orgullosa de ellas, que es diferente. He sido valiente en la vida, sí, he sido muy valiente. No conozco el miedo, no sé lo que es el miedo realmente. No creo que haya muchas cosas que me echen para atrás. Y cuando tomo una decisión, voy hasta el final. En este momento, donde estoy, donde he decidido vivir, donde he decidido estar, me doy cuenta de que he desarrollado una telepatía enorme con mis animales. Me doy cuenta cuando rozo una planta y automáticamente me está diciendo pídeme perdón. En mis propios silencios he desarrollado una serie de, no sé cómo llamarlo, actitudes, maneras, que lo que no he tenido con humanos, lo estoy teniendo con otros seres, tan vivos como los otros, pero que hacen una compañía tremenda. Y que ahora solo me apetece estar con gente que quiero mucho. Cuando está aquí Miriam, cuando está Pino, cuando viene María, con la gente que quiero, porque es con la únicos que soy quien soy. Con los otros me doy cuenta que me pasa un poco como a la mimosa, no sé si la conocéis, la planta de la mimosa, que en cuanto la roza se encoge. Entonces, tengo esa sensación. Cuando llegan energías que no me corresponden, porque yo estoy muy abierta, muy expandida, porque no tengo nada que me haga encoger, cuando viene una energía fuerte, brava, automáticamente Teresa dice, dejémosla pasar. Porque
en el fondo, la bravura que tengo, medio gitana, medio no miedo, medio salvaje que soy, porque lo soy, me da miedo cuando sale de golpe esa bravura, cuando sale de golpe ese genio endemoniado que tengo, que es el conjunto de mis experiencias, de mi valentía, de mi tirar para adelante, pase lo que pase, de mi convencimiento de que yo creo lo que tengo, de que yo creo mi propia salud, de que yo me creo a mí misma cada mañana cuando me despierto. Y en cuanto eso, ese sistema tan sutil de vivir, por lo que sea, se corta, me pasa un poco como a la más, que se funden las placas, no me quedo sin agua. Digamos que soy un poco esa sutileza que tiene la más y que posiblemente sea lo que yo tengo, lo que yo tengo dentro, lo que yo manejo diariamente. Y esa es mi historia. Tengo el convencimiento que elegiré el momento de marchar y, y que me queda todavía mucho que disfrutar y mucho que averiguar de esta vida. Que la he empezado tarde, pero cuando la he empezado bonita. Así que esa es mi vida. No tengo mucho más que contar. ¿Y te parece poco? Ay, Tere, gracias por esa experiencia de vida, por todo eso, pero también te faltó el pedacito del camino de Santiago de Compostela, que bueno, yo sé que es largo, a mí me ha impresionado mucho esa experiencia que tuviste. Uf, no se me olvida todo lo que has contado con eso. Y también es una parte que pasaste dura, porque fue muy dura. Entonces, Bueno, partes duras he tenido bueno, muchas. una de tantas. Creo que una de tantas. Sí, yo creo que para mí todos nos vamos topetando, ¿no? Con la matriz o con lo que tenemos o lo que traemos. Diferentes momentos te empotras contra la pared, contra lo que tengas para tomar una decisión, te tirar por un lado, tirar por otro. Yo me he topetado muchas veces. Pero creo que eh, la más importante fue el punto de decidir, no continúo. No entiendo la vida, no continúo con la vida. Y mi hija me volvió a salvar ahí, porque cuando yo le conté que me iba a suicidar, se lo tomó de tal manera y me llevó por otro camino ahí me volvió a salvar. Digamos que yo creo que ella nació, bueno, quizá yo la salvé a ella en otras ocasiones y ella me ha salvado a mí en muchas. Ahora, también me las ha dado dolorosas de narices, o sea, es una de cal y una de arena. Aquí no le vamos a dar todas las rosas porque todas las rosas no las tiene. Hay veces que me da la rosa y otras me da las espinas. O sea que, pero es verdad que me salvó cuando nació, vino en el momento justo para que yo dejara todo el mundo que estaba. Me salvó cuando decidí marcharme a Canarias. Me salvó cuando estaba en la silla de ruedas, porque por ella tiré para adelante. Me salvó cuando me iba a suicidar, porque su respeto eh, me llevó a hacer el camino de Santiago.
por segunda vez, porque la primera lo hice por placer, pero la segunda la hice con muchísimo dolor. Y a partir de ahí yo vine viviendo. A partir de ahí yo vine viviendo. Y tiene mucho que ver ella porque me mandó, no me lo ordenó, pero me encauzó. Y un canadiense con una tranquilidad y una calma que yo iba bufando a todo el que se me acercaba y él lo único que me pidió era si me podía acompañar. Y claro, yo no le puedo negar a nadie que camine a mi lado, porque en el fondo la calle es de todos y el camino ni te cuento. Entonces le dije que hiciera lo que quisiera. Estuvo 3 días que no cayó. Yo no hablaba, pero él no callaba. Y me contó su historia. Y su historia era más dolorosa que la mía. Y tenía más dolor que yo dentro. Hasta que me hizo llorar profundamente, pero no lloraba por mí, lloraba por lo que estaba escuchando. Y cuando me di cuenta que estaba llorando por lo que estaba escuchando, lloramos los dos juntos y él ya estaba llorando por mí, porque yo no quería vivir. Y él había perdido una familia entera. Y él había perdido su familia y había empezado a caminar y no iba a parar de caminar hasta que muriera. Y yo estaba enfadada porque no quería vivir. Y él estaba a mi lado para darme la vida. Y ahí entendí una parte. Me esperó en Santiago, porque él caminaba muchísimo más rápido que yo iba con 2 animales, y además yo necesitaba estar sola, y me esperó en Santiago, estuvimos en Santiago 3 días, que volvió a no callar, porque ese hombre cuando encontraba a alguien no callaba, pero no hablaba tonterías. Me había leído de arriba abajo y me ofreció irme con él hasta Roma, con mis bichitos, porque él iba a seguir caminando y de Santiago se iba a Roma. Y creo que ahí me acobardé, porque había empezado a quererle y yo no quería querer a nadie. Y no tenía claro si quería quererle porque me estaba dando la vida o porque podía quererle como una pareja. Y ante la duda no estaba para decisiones en ese momento. Y me quedé. Y él marchó a Roma y desde Roma me volvió a escribir. Voy a buscarte y seguimos caminando, pero ya no. Había perdido o había ganado. Había tomado la decisión o hacia un lado o hacia otro. Y mi decisión fue no te sigo. Y, y bueno, ya no volvimos a hablar más. Así que, y a partir de ahí sí, ya fue cuando yo empecé a hacer muchas cosas por mí, para ponerme en pie, volví a montar una comuna. Fue cuando localicé a Majot, a mi hija, saharaui. Fue cuando me fui al Sáhara. Ahí empecé yo a vivir realmente, a hacer las cosas que quería hacer. Así que sí, tienes razón, Miriam. Como con ella he hablado tanto, se sabe la vida y milagros. Ay, gracias, Tere, por contar todo eso, esa experiencia de vida muy buena. Y toda esa fuerza, toda esa voluntad y todo eso, uf, buenísimo. Buena, buen relato, buena experiencia, pero nada que me animo yo a contar. Muchas Bueno, gracias, Teresa. Ha sido fantástico, muy, muy desde el alma. Creo que nos toca un punto que creo que tenemos todos, creo que los que estamos aquí, ¿no? Que es ese caminar y ese superarnos a nosotros
y utilizar esas grandes lecciones y esos grandes máster. Cierto que Santiago eh, fue un gran aprendizaje, yo creo que fue un gran máster para ti que estableció un antes y un después, ¿no? Que faltaba, pero también es verdad que el recorrido anterior que hiciste, eh, yo creo que lo has sacado más de la memoria, que esto te ha ayudado el día de hoy a ir buceando en esa niña, ¿no? Que creo que a veces tenemos que sacarla porque nos trae dolores que los arrastramos y que no los olvidamos. Los olvidamos. Los grandes máster como que los tenemos más presentes, ¿no? Nos ayudan. Pero después hay otras cosas que nos marcan como cosas que nos contabas de tu infancia, el ombligo, que sí nos van poniendo carácter. Y si la unimos a esto, afortunadamente nos trajo Miriam, ¿no? Que es el Camino de Santiago, vamos viendo cómo después nos van ayudando, o que yo entiendo que a ti te han ayudado a que saliera la Teresa que después salió, después de esa experiencia, ya con esa comuna, con ese aprendizaje, con esa fue sacando a esa Teresa que tú has ido descubriendo y que ha ido creando según tu sentir, no según te pone la vida. Y esa para mí es la más importante, ¿no? La que sale de lo que va sintiendo uno con lo que va eligiendo. Gracias. Ha Sí. sido... Yo creo que la vida inicial, no sé, en general, no sé, pero en general no se entiende, a no ser que haya un acogimiento familiar muy grande o haya algo donde tú sientas que tu huevo está perfecto, está sostenido. En general, yo creo que no hay un sostenimiento cuando bajas. No. Es como algo que se queda ahí, no te sostienen. Y venimos de sitios, cuando llegamos aquí, que no entendemos, porque no entendemos que no nos acordamos, pero sí sentimos algo. No nos acordamos qué, pero sentimos qué. Y el niño siente qué, pero no sabe expresar el qué. Y como no hay un sostenimiento ahí, puedes tirar por cualquier lado. Porque no, yo sigo hoy en día que muchas veces me paro y digo, no entiendo la vida, no entiendo al humano. Me encanta, pero no lo entiendo. Eh, Me sigue pareciendo algo que puede cambiar en 5 minutos y me sorprende. Ay, Teresa, No, yo me yo río, no lo lleva. porque me río porque me reflejas, o sea, has contado, me reflejo porque hoy, además has dicho una gran verdad, o sea, cómo ese niño va a entender. Si todavía hoy no entendemos cómo iba a entender el niño. Y yo recuerdo que uno de los libros que yo pedí cuando tenía 14 años es ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y yo todavía sigo preguntándome ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Es decir, quiero entender el mundo, quiero entender todo porque somos tan grandes y a la vez tan inabarcables, ¿no? Hasta de Eso. nosotros mismos, que es maravilloso, pero ¿no crees que al final es como un juego? Como que eso nos ha permitido incluso ese dolor, ver la vida como un juego. Bueno, yo sinceramente no sé los demás. Yo veo la vida como un juego de un tiempo a esta parte. Claro. O sea, ahora, a mí me sitúas en los 14 años. Con 14 años yo tuve mi primer novio, porque yo he sido muy rebelde, porque como no hacía, o sea, yo esa casa no era mi casa, no sabía de dónde venía, hacía lo que me daba la gana realmente. Había una frase de mi padre muy graciosa que decía, le decía a mi madre, Carmen, ¿qué hago con esta niña? Y como mi madre no se complicaba, decía, déjala en paz. O sea, lo mejor que podemos hacer es no liarla. Yo con 14 años tuve mi primer novio y mi padre automáticamente me quitaba del medio y me metía interna. O sea, era me estás dando la vara, yo te meto interna. Y me metió interna con la sección femenina en Ávila, en un castillo en Ávila. La sección femenina era como un cuartel, porque era lo militar de Franco en mujeres. Ujú. Me escapé 2 veces.
De Ávila a Madrid debe haber, no sé, 2 días de camino. A mí me daba igual. Es que no tenía ni idea. O sea, a mí la vida es que me daba igual. No tenía ni idea de si eran 2 días caminando o me podía tirar por un terraplén. Es que me daba igual. O sea, no tenía ningún sentimiento de vida. Era el día y la locura. Yo era una locura andante. Entonces entiendo que mi padre se volviera loco y que mi madre le diera igual, porque es que no había quien me controlara. Claro, la segunda vez que me escapé de allí, habían operado a mi madre. Lo oí. O sea, nadie me lo dijo. Como lo oí. Fíjate que no la avisan, que no sé qué. Y oí que a mi madre la han operado. Y pregunté, ¿a quién han operado? No, no, nada. Y dije, a la mía. O sea, cuando a nadie responde, es que me corresponde. Y esa misma noche me largué. Cuando mi madre me vio entrar en el hospital en Madrid, casi le da un infarto, porque no entendía cómo había podido caminar yo sola desde aquel sitio hasta Madrid, hasta el hospital. Y mi padre casi me mata. O sea, casi me mata. No me mató porque estaba en el hospital. Pero, pero yo luego o sea, yo les decía, sin entender por qué se enfadaban. Lo lógico es que si han operado a mi madre, yo esté aquí, no allí. Entonces, ¿cuál es el problema? Explícame dónde está el problema. Yo no entendía que el problema es que había caminado no sé cuántos kilómetros, 3 días me parece, o 3 días y medio, no sé los que tardé, sola, con 14 años, por la carretera, por donde me viniera en gana. Había hecho dedo con camiones, lo que hubiera tenido que hacer. Ahora entiendo que si yo tengo un hijo y me hace eso, me muero. Claro, me muero. Pero no había un sostén de que nadie me explicara algo. O sea, te hemos parido y te soltamos. Ahora averigua cómo es la vida. No. Y lo único que me decía Carmen, que era lo único que yo quería de esa casa, no te puedes comportar así, Teresa, porque no es de señoritas. Y yo decía, ¿pero qué es una señorita? O sea, ¿entendéis? Era una locura. Para mí, la vida al principio fue un manicomio. Y mi hija me salvó porque para mí el manicomio me llevaba a las drogas, lógicamente. O sea, me llevaba a lo que puede llevar a muchas personas a tener esa escapada. Entonces, cuando yo estaba en Altea, lógicamente, entre que habíamos cogido un bar, entre que teníamos una comuna, entre que estábamos con plantaciones de María, vendíamos María y yo a mí me llegaba por todos los sitios, yo hubiera acabado perfectamente en cual. No era mi destino, no, no era mi vida, no. Me quedaban muchas experiencias por hacer, claro. Y me dieron una cosita que sabían que me iba a amarrar al suelo. O sea que los que me cuidan sabían cómo amarrarme con rosas y espinas. Porque ya venías para hacer muchas cosas, Tere. Es que es mucho ese temple, esa fortaleza, con tantas cosas. Y mira, y sigues ahí, sigues en la lucha, sin luz, con lluvias, que se te funden las plaquetas y todo eso. Y mira, sigues y sigues, qué bueno. Pero eso me Eso. gusta, Miriam, eso me divierte. Para mí eso es un juego. Para mí la más es mi juego Ush. diario. Yo entiendo que no es para todo el mundo, pero para mí es un juego diario. A mí no me. O sea, creo que es el mayor juego que me han podido dar, la más. Es que ahí estás O como sea, pez en el agua, en la más estás como pez en el agua. soy feliz en la más. La más está sacando la Teresa más, la deja ser salvaje, no le pide nada. Si le doy, y si no le doy, no le doy. Es como.
Es como si fuera yo y mi huevo. Yo aquí estoy en mi huevo. Hoy me he dado cuenta, me he levantado, he hecho un montón de cosas, pero un montón. Y además, está haciendo un teatro maravilloso, con un problema que tenía con un agente y quería solucionarlo. Entonces he hecho el teatro de ser un comisario de policía. Llevaba, y me he pasado escribiendo siendo comisario. Yo, pero me lo he pasado en grande. Ahora he conseguido que me devuelvan 60 euros que me debían. Mm. Me lo he pasado en grande. Pero al mismo tiempo he hecho un montón de cosas en la mar. Entonces, cualquiera que ponga una cámara y me vea reírme a carcajada a mí sola por aquí, salir ahí fuera y pegar gritos porque he conseguido lo que quería, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y admirar, Tere. Hago lo que quiero. Así que Perfecto. nada, había preparado una meditación para mí muy bonita. Yo la hago muchas veces eh, cuando me siento mal, cuando no tengo muy claro eh, cómo seguir caminando. Porque no, el camino no es todos los días, lo tengo claro. Hay muchos días que no lo tengo claro. Sé la base, pero no me sé el camino. Entonces hay muchas veces que no lo tengo claro y hago una meditación basada en un libro de María Magdalena. He hecho mi adaptación, pero, pero a mí me calma y me vuelve a mi ser, con todos mis valores y con todas mis maneras amables conmigo misma. Y entonces eso para mí es importante, ser amable conmigo misma. Entonces no sé si tenéis ganas de hacerla o seguimos de chachareo. Vamos a ello. Sí, 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 bonito. yo por mí sí. Venga, pues nos Claro que sí. preparamos para hacer la meditación. Pero ahora. Pues nos quedamos, buscamos la relajación, cada una como mejor se encuentre, sentada, busca su propia respiración. Nos vamos situando con una respiración lo más cerca del corazón, a ser posible en el corazón. Buscamos ese acogimiento que nos da, ese latir, esa plenitud. Vamos a bajar 4 escalones. 1, sentimos cómo lo bajamos. 2, 3, 4.
y hemos llegado a una pradera enorme. A nuestros pies nos han dejado una bolsa. La recogemos. Está vacía. Y la pradera está llena de piedras, con diferentes nombres. Vamos caminando, despacito, disfrutando. Y vemos una piedra que pone culpa. La recogemos. La guardamos en nuestra bolsa. A 2 pasos hay una que brilla mucho. Pone benevolencia. Y la recogemos. La guardamos en la bolsa. Miramos y vemos otra. Es muy verde. Pone alegría. La cogemos. Un poquito más allá hay una poco colorada. Pone dolor. La recogemos. Así cada uno, caminando por la pradera, va recogiendo diferentes piedras. En unas pone tristeza, pone ira, pone compasión, pone amor, pone comprensión. En otras pone egoísmo. Vamos recogiendo. Con la bolsa llena, vamos a volver al cuarto escalón. Nos vamos a sentar. Vamos a sacarte la bolsa. Vamos a hacer 2 montones. En el lado izquierdo ponemos la culpa, el dolor, todo lo que creemos y tenemos el concepto de que es negativo. En el lado derecho se nos quedan las que creemos que es positivo. Somos conscientes de su nombre. Ahora ponemos la mano izquierda en el montón, la mano derecha en su montón.
De cada montón sale un rayo que entra por nuestras manos y van derechos al corazón. Allí se juntan. Cuando se unen, forman una palabra. Experiencia. El corazón se ríe. Y se ríe el timo. Y se ríe el cuerpo entero. Porque hemos llegado a la comprensión que solo hay una palabra en la vida, que es experiencia. Esa energía de la unión del positivo y del negativo. Dejamos que vaya todo nuestro cuerpo. Y ahí envueltas en una luz que vamos irradiando, vamos subiendo los escalones. Dejamos unidas las piedras, dejamos la bolsa, ya no la necesitamos. Pero sí nos traemos la experiencia en la energía, en nuestras células, en nuestro ser. Subimos el escalón 4, 3, 2, 1. Respiramos hondo en nuestro corazón. Respiramos nuestra propia experiencia. Respiramos nuestro propio ser. Cueste lo que cueste, estamos experimentando. Te doy las gracias por tanta sabiduría a mi corazón y a mi ser. Poco a poco, dejando esa energía dentro de nosotros. Vamos volviendo al aquí y ahora. Con esa alegría de entender lo que somos. Bienvenidos. Una ¿Qué tal? bolsa muy pesada la bolsa, Tere. Muchas Sí, pe sí, pero ¿te la has puesto en experiencia? uy, claro. Ay, Claro. faltaría un camión para echarlas todas. Buenísimo. El Uh, camino se llena de piedras y de uf, montañas, Miriam, pero metiéndolas en la bolsa te das cuenta de que es experiencia. Un día
te das cuenta que es experiencia. No hay otra cosa. Muy interesante ver las Uy, piedras, las formas, el tamaño, los colores que están en la bolsa. Muy bonito, porque aunque Sí, pesan, son tus experiencias y me han encantado. Te doy las gracias, Teresa, uf, por tus conocimientos, pero sobre todo por tu sabiduría, porque dice que la sabiduría es cuando llevas el conocimiento a la práctica, a la experiencia, y en eso llevas tiempo, sobre todo porque las experiencias cuando las vives con conciencia sacas ese gustillo, ¿no? Y eso es lo que da la sabiduría y tú la tienes. Tienes una maestría, has ido cogiendo una maestría fantástica y, y ayuda. El que lo expreses y el que nos lo haga llegar hace que todos también aprendamos de, de lo que tú compartes con nosotros. Muchas gracias. muchas gracias. sí, Tere, gracias. Pues nada, la semana que viene le toca a Pino. Mm, Así que sí, la verdad es que yo había estado ahí, pero no había estado aquí. Creo que es una experiencia muy bonita estar aquí, muy bonita, muy enriquecedora para uno mismo y espero que para el que lo escuche, porque todas las que han ido viniendo han sido muy enriquecedoras. Al escucharles Mm. han aportado un montón y es una alegría el poder sacar sin ningún reparo un montón de cosas que a lo mejor en ningún momento las compartes. Entonces, doy muy las gracias. valientes. Doy las gracias por haber tenido esta espacio. Gracias, Tere, Gracias, Oye, gracias. Tere. Gracias a todas. a ti, Bella, un abrazo a todos. Nos Gracias, vemos Qué en bonita 7 días. meditación. Nos vemos gracias, en sí, 7 días. Abrazo. a Hasta todas. luego. Gracias. Gracias.